Estamos celebrando la Eucaristía de la fiesta del bautismo del Señor. Ya terminamos el tiempo de Navidad. Fue un tiempo corto, de hecho. Recordamos que comenzó el año litúrgico el primer domingo de diciembre este año, y fueron 4 semanas o 4 domingos celebrando el tiempo de Adviento en preparación a la Navidad. Recordamos que el día 24, amanecer 25, celebramos la Natividad del Señor. Y durante los días subsiguientes, hasta el día 6 de enero, fiesta de la Epifanía, celebramos el tiempo de Navidad. Después del día 6, celebramos los días siguientes a la Epifanía. Y hoy como que nos detenemos, y este domingo marca, en cierta manera, el final de esa época navideña y el principio del tiempo ordinario. Esta va a ser la primera semana del tiempo ordinario. Y en el tiempo ordinario, ¿qué se nos va a narrar? Se nos va a narrar la vida pública de Jesús en 34 domingos que se dividen en 2 partes. Esta primera, que comenzó ahora con la fiesta del bautismo, después de la Epifanía, y va a durar hasta que aparezca el miércoles de ceniza. Ahí se interrumpe, pasa toda la Cuaresma, pasa toda la Pascua, y luego con Pentecostés comenzaríamos la segunda parte del tiempo ordinario hasta que regrese otra vez la gran fiesta de Cristo Rey del universo. Hoy, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos lecturas fundamentales. Primero, está tomada la primera lectura del libro del profeta Isaías. Podríamos decir que puede estar hablando de una de 4 personas. ¿De quién puede estar hablando? Bueno, del profeta, de él mismo, de Isaías. ¿Qué dice el profeta del profeta? Dice que el profeta es el siervo de Dios. Mira al siervo de Dios. Pon tu atención en el siervo de Dios, porque en su momento tendrás que escuchar a ese siervo de Dios que vendrá a hablarte en nombre de Dios. Mira a mi siervo, dice el Señor, refiriéndose al profeta, a quien yo sostengo. El profeta es el siervo sostenido por Dios. Es el siervo elegido por Dios, es mi elegido. Y es el siervo preferido por Dios. 3 categorías en una sola oración. Estos son los 4 cantos del siervo doliente de Yahvé que nos presenta Isaías. Este es el primero en el capítulo 42. Y este siervo de Dios, ¿qué característica va a tener? Bueno, que en ese profeta Dios ha puesto su espíritu poderoso. El profeta, el hombre de Dios, está guiado por el Espíritu de Dios según la lectura de Isaías. Y le he puesto al Espíritu para que traiga el derecho a las naciones. ¿Qué otras características va a tener el profeta, el siervo de Dios, el elegido, el preferido de Dios, el que Dios sostiene? No va a gritar, no va a clamar, no va a gritar por las calles, no va a quebrar la caña cascada, ni va a apagar el pábilo vacilante. Vendrá en paz, porque lo dirige el Espíritu de la paz de Dios. Y vendrá en paz porque Él tiene una misión particular: promover fielmente el derecho. Y para eso lo hará representando al pueblo santo de Dios. No vacilará, no se quebrará, está sostenido en la fuerza del Espíritu Santo y tiene una misión: implantar el derecho en la tierra, y en eso tiene que ser implacable. Sus leyes las esperan las islas. El Señor habla de esta manera: yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo y luz de las naciones. La misión particular del siervo doliente de Yahvé, del profeta, es simple, llanamente ser la alianza del pueblo santo con Dios, la luz que dirige a las naciones en el plan de salvación de Dios.
¿Y cuál es la misión? La misma que ya Jesús realizó. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Según ese canto del siervo de Yahvé, podría estar hablando del propio profeta. Bueno, pero también podría estar hablando de todo el pueblo de Israel, porque esta gente pensaban con razón que ellos eran el pueblo elegido, el único pueblo elegido, que los demás pueblos no eran pueblo elegido. Y sentían esa primacía y tenían ese orgullo, por decirlo de alguna manera. Puede que todo el pueblo tenga esta misma misión profética. Podría estar hablando también de Jesús, porque la profecía es a futuro y puede que esta profecía se cumpla en la persona de Jesús en todas sus categorías. Pero podría también estar hablando de ti y de mí, porque por el sacramento del bautismo, ¿qué somos? Sacerdotes, profetas y reyes. Pues esta misión de la primera lectura completa te pertenece. Tú eres responsable de cumplir con todos estos elementos en tu vida para que salves a tu pequeño resto de Israel, a tu pequeño rebaño, a tu pequeño pueblo, a tu iglesia doméstica, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu papá, tus hermanos, vecinos, gente del trabajo, la iglesia, ese pequeño pueblo del que tú bautizado eres, en una forma de hablar, sacerdote, profeta y rey. El salmo responsorial es muy interesante. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La mayor bendición que el Señor le da a tu pueblo eres tú. Tú eres la voz de Dios en el pueblo, las manos de Dios a la hora del apostolado. Tú eres el Hijo amado de Dios por el sacramento del bautismo. Y eres responsable de tu propia salvación y de la salvación de los demás. El Salmo se escribió para ti. Mira qué bonito dice de ti este Salmo. Hijo de Dios, hermano, ese eres tú. Así es que tienes que vivirte todos los días de tu vida como el verdadero Hijo amado de Dios. Hijo de Dios, aclama al Señor. ¿Qué te pide? Que lo bendigas, que lo glorifiques, que invoques su nombre, que lo alabes todos los días de tu vida. Y en esa alabanza establezcas una estrecha amistad con Dios, una intimidad de padre a hijo, de creador a criatura, de pecador que eres tú, que soy yo, al Salvador del mundo, que es el Emmanuel, el Jesús, el Dios con nosotros. Aclama la gloria del nombre del Señor. ¿De qué nombre? De ese nombre que dice la palabra que está sobre todo otro nombre, ese nombre al cual toda rodilla tiene que doblarse en el cielo, en la tierra, en el abismo. Toda lengua tiene que proclamar: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso también te dice el Salmo buscando entre las palabras. Póstrate ante el Señor en el atrio sagrado. Humíllate, porque el que se humilla será enaltecido, dicen las bienaventuranzas, dice la palabra viva de Dios. Humíllate, para que recibas misericordia de parte de Dios y para que entiendas que tu misión es practicar esa misma misericordia con todos los demás hermanos. Estamos en tiempo de crisis, la tierra está temblando. ¿Recuerdas ese otro salmo que dice: ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Este salmo lo dice de otra manera, el Salmo 28. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. Esta fue la voz del Señor que un día se subió a la barca de los pescadores, de los apóstoles, y el viento soplaba de lado diferente. Y entonces lo despertaron, porque sintieron miedo, se estaban ahogando. Y Él los increpó a ellos y al viento. A ellos, en cierta manera, como que medios lo llamó hombres de poca fe. Pero al viento le dijo: cállense, y al momento se callaron los vientos y los mares. Ese mismo Dios
tiene poder hoy y ahora para pedirle a estas placas de la tierra que se calmen también, que se pongan en su lugar, que haya equilibrio, porque Él sostiene los pilares de la tierra, dice el salmista. Créeselo a la palabra de Dios, pero para que se dé tiene que ser toda la obra de Dios sobre tu fe, tu oración poderosa, tu humillación ante el Dios que es poder y misericordia, y reconocer que Él tiene el poder. Deja que Dios sea Dios, haciendo lo que te le toca a Dios, y tú como criatura arrodíllate, pide con poder, toma todas las precauciones necesarias, pero tienes que orar, decimos, sabiendo que todo depende de Dios. Luego tienes que accionar sabiendo que todo depende de ti. Y cuando Dios y el hombre se encuentran, cosas maravillosas sucedan. Dejemos que sea la mano de Dios quien rija nuestra isla, que coloque cada cosa en su lugar, que nos dé la estabilidad emocional y física, pero sobre todo que nos traiga la paz. La segunda lectura fue tomada de los Hechos de los Apóstoles. Este libro va a narrarnos el comienzo de la iglesia verdadera. Los 4 evangelistas de un solo evangelio nos van a decir, nos van a hablar de la vida y la obra de Cristo. Y San Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos va a hablar de la vida y la obra de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, de la iglesia verdadera, de la iglesia católica. Hoy es fundamental en el capítulo 10 de esta carta. Pedro es como el protagonista, Pedro es el Papa ya nombrado por Cristo de la iglesia y en sus funciones. Es el diálogo entre Pedro y Cornelio. Pedro va a la casa de Cornelio, lo invitan y va de visita. Y va a proclamar uno de los más hermosos sermones que Pedro jamás predicó. Va a romper con un paradigma, una idea concebida de que el pueblo judío era el único pueblo elegido por Dios. No solamente los preferidos y los predilectos, sino el elegido de Dios. Hoy Pedro va a romper con esa idea. Y mira de qué manera lo hace. Dice Pedro, está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Es el Papa el que está hablando, diciendo en casa de judíos y de gentiles que este Cristo de la gloria a quien conocen, y cuenta la historia aquello que comenzó en Galilea, cuando bajó desde Galilea hasta las aguas del río Jordán para hacerse bautizar por Juan el Bautista. Allí comenzó la historia de salvación de la iglesia verdadera. Este Cristo Jesús, este que Pedro nos presenta hoy, no hace distinción. Para Él todos somos iguales. Y si iguales, con la misma capacidad de salvación, de heredar el reino de los cielos. Este Dios envió su palabra a los israelitas, eso es cierto, anunciando la paz que trae Jesucristo, el Señor de todos, no de los judíos solamente, el Señor de todos. Y si de todos, tuyo de manera particular, en una relación de una nueva alianza que dice, tú eres mi hijo y yo soy tu papá. Ustedes saben, dice Pedro, lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo. Aunque la cosa comenzó en Galilea, Pedro tiene todos los detalles bien conocidos. ¿A quién me refiero? Dice Pedro, a Jesús de Nazaret, al Cristo, al ungido por Dios con la fuerza del Espíritu. Ese mismo Espíritu que decía la primera lectura que acompañaba al siervo de Dios, al profeta. Este Cristo que pasó por el mundo siempre haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué podía hacerlo? Porque Dios estaba con él. A ti, hermano, a mí nos toca pasar por el mundo igual que Cristo pasó, siempre haciendo el bien, atendiendo al necesitado, practicando la caridad, haciendo obras de misericordia. ¿Cómo Cristo pudo hacerlo? Porque Dios siempre estaba con él.
quieres poder cumplir con tu misión de salvarte y salvar tu casa, tienes que hacer que Dios siempre esté contigo. Y como Dios no cohabita con el pecado, a lo que estamos llamados es a sacar el pecado de nuestro corazón y a dejar que Dios habite profundamente en nuestra historia. El evangelio que hemos visto fue según San Mateo. En ese tiempo Jesús ya estaba en Galilea, por allá, por los pueblos de Zabulón y Neftalí. Y de momento se regresó Jesús hasta Galilea, al río Jordán. Y se presentó donde Juan para que Juan lo bautizara. Eso indica que Jesús había oído hablar de Juan, conocía su ministerio, le gustaba su predicación, aceptaba su doctrina y estaba dispuesto a bautizarse. Llegó como hijo de vecino, sin conocer pecado, igual a nosotros en todo menos en el pecado, se puso en la fila de los pecadores para ser bautizado, en una forma de verlo. Y Juan, cuando lo vio, no solamente lo vio, lo reconoció. Fíjense que en otro evangelio Juan dice: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo no lo presenta así, lo presenta en un hermoso diálogo entre los dos. Juan lo reconoce. Es como si Juan le dijera: ven Jesús, tú sabes quién soy yo y yo sé quién eres tú. Y según los rangos, yo bautizo con agua, tú bautizarás en el fuego del Espíritu. Por lo tanto, en orden se supone que tú me bautizas a mí y tú vienes para que yo te bautice. La respuesta de Jesús es increíble. Juan, yo sé quién eres tú y tú sabes quién soy yo. Y los dos sabemos que tenemos que cumplir en todo con la voluntad de mi Padre. Dejemos que sea así. Vamos a hacer la justicia, cumplamos, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que el mundo entero pueda ser salvo. No lo dice con esas palabras, pero puede sobreentenderse. Lo interesante es que aunque Juan intenta persuadir a Jesús para que no se bautice en ese bautismo, porque él sabe que Jesús es el verdadero autor del verdadero bautismo que vendrá a bautizarnos en el fuego del Espíritu Santo, como quiera lo bautiza. Son dos eventos distintos. Primero, Jesús se hace bautizar. La palabra dice que después de que se bautizó, después de que había salido de las aguas, entonces vino el Espíritu Santo de Dios sobre él. O sea, no es Juan quien le da el Espíritu Santo de Dios a Jesús. Baja desde el mismísimo cielo sobre la persona de Jesús. Baja hoy y ahora desde el mismísimo cielo sobre ti cuando lo invocas con poder y le pides: Señor, ten piedad y misericordia, hazte dueño de mi vida, dirige mi casa y pon tu mano poderosa sobre esta isla y detén ya estos temblores para que podamos recuperar la paz. Es el mismo Dios en que envía con fuerza el poder de su Espíritu Santo. Y cuando Jesús, en una forma de hablar, confirmado después de su bautismo en la acción del Espíritu Santo, entonces dice que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo, el amado, este es mi predilecto. Lo mismo que ya Isaías había dicho al final de la primera lectura de hoy, y desde el principio lo había nombrado. Jesús es el predilecto de su papá. Entonces participemos de la hermandad con Cristo para que podamos participar de la predilección de nuestro Padre Dios y podamos salvarnos y ayudar a salvar a otros. Que en la fiesta del bautismo del Señor, el Espíritu que sobre él descendió, descienda sobre este templo y sobre esta isla completa, la arrope con su poder y con sus 7 dones, calme las aguas de los mares, calme estas placas que se están moviendo y calme el corazón de tanta gente que está mal instruida, mal formada, buscando dioses falsos, creyéndole a profetas de última hora y apartándose de la verdadera palabra de Dios. Dios está aquí, contigo y de tu parte. Solo falta que tú no pierdas la fe y te quedes de parte de Dios. De esa manera podemos afirmar categóricamente: todo lo demás vendrá por añadido.